Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la presidenta del Parlamento de Andalucía, la almeriense Marta Bosquet, que también es portavoz provincial de Ciudadanos. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Gino. Bienvenida a Interalmería Televisión. Encantada de estar aquí, ya sabes que como siempre. Es un placer para nosotros tener, además, siempre digo, Marta Bosquet, la almeriense que está en el Parlamento de Andalucía. Hablando del Parlamento de Andalucía, hay que ver lo que ha cambiado Almería de todos esos años de olvido y ahora en cargos importantes en la Junta de Andalucía, importantes en Andalucía, y ahora ya empezamos a tener un nombre. Sí, hombre, yo creo que sí. Yo la verdad es que ya lo noté, ya a mí me la transmitió mucha gente, que ya desde la pasada legislatura, que empecé como diputada de Ciudadanos por la provincia de Almería, es verdad que puedo decir que tengo el orgullo de que mucha gente me transmitió que bueno, que parecía que Almería se oía más. Yo creo que nadie duda de que yo llevo a Almería en la boca por bandera, porque vamos, me considero almeriense 100%, y para mí un orgullo total, y entonces cada vez que presumo de ello lo hago, y para mí es un orgullo, y eso hace también que yo creo que hoy cualquier persona, y digo que quizás con independencia de la ideología política y a quien haya votado, yo lo noto cuando voy por la calle por Almería, que la gente se alegra de que haya una almeriense presidiendo el Parlamento de Andalucía, y como yo digo, es Almería la que está presidiendo el Parlamento de Andalucía. Efectivamente. Bueno, ahora hablaremos como presidenta del Parlamento de Andalucía, pero me gustaría al principio comenzar porque, claro, hemos tenido a Miguel Cazorla, el candidato del partido, en este caso de Ciudadanos, que se presentó al Ayuntamiento de Almería, ya concejal electo la pasada semana, que fue cuando hicimos una ronda con todos los candidatos que se habían presentado para hacer valoraciones. Tú ya como portavoz provincial de Ciudadanos aquí en Almería, cuéntanos, ¿qué valoración hacéis de los datos obtenidos el pasado 26 de mayo en las elecciones municipales? La valoración en general por la provincia de Almería es positiva. Yo creo que estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en toda la provincia de Almería en estas últimas pasadas elecciones municipales y europeas, porque qué duda cabe que hemos aumentado. Yo creo que eso refleja que cada vez que se pone en la urna, Ciudadanos crece. Allá de luego el análisis independientemente de lo que pase en caso. Pero es cierto que bueno, que hay que destacar el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de la Secretaría de Organización de Eva García, donde de 20 municipios donde nos presentamos en el año 2015, ahora nos hemos presentado candidaturas en 36, 18 hemos incrementado a 36, de 20 concejales hemos subido a 48, con lo cual hemos tenido un incremento de un 140%. Yo creo que eso es destacable, y bueno, y en aquellos lugares donde somos decisivos, afortunadamente, destacar esas tres mayorías absolutas, en Albanchés, en Los Gallardos y en Lúcar. Y desde aquí quisiera aprovechar y felicitar a nuestros tres futuros alcaldes, a Manolo de Lúcar, a Fran de Los Gallardos y a Amador de Albanchés. Y bueno, y sobre todo porque, por ejemplo, en esos municipios no nos habíamos presentado en el 2015, y ahora nos hemos presentado con las siglas de Ciudadanos. Y sacan mayoría absoluta, o sea. Y se llama destacable, muy destacable, vamos, una mayoría absoluta, yo diría que arrasadora totalmente. Y yo creo que, bueno, que eso es, desde luego, satisfactorio en modo alguno. Y hay otros municipios donde hemos crecido, también en Tíjola nos hemos convertido también en decisivos, con un gran incremento en Jergal, también, por ejemplo, donde nunca habíamos presentado candidatura, también hemos entrado con 2, en Vélez Rubio también, que en el año 2015 no sacamos ningún concejal, aunque sí nos presentamos, y sin embargo ahora hemos sacado con 2, en Vélez Blanco, que tampoco nos presentamos nunca, ahora hemos entrado y también somos decisivos, y después en otros municipios donde también hemos mantenido resultados, como en Huércal, en Luca y Nena, en Zurgena, en Adra, y bueno, también nos hemos convertido somos decisivos en Huércal Lovera, aunque es verdad que tenemos el mismo número de concejales. Y bueno, yo creo que hemos entrado nuevos en Dalía, hemos entrado nuevos también en Benadú, hemos entrado nuevos también, a ver si me acuerdo más, ahora no recuerdo más municipios porque son muchos, pero... No, se parece, de 20 a 48 concejales. Y yo creo que, bueno, que afortunada en las tres villas, que es que no quisiera, que no se me olvide absolutamente ninguno, y yo creo que, bueno, que eso es importante y muy destacable, y en Fiñana también, que no se me olvide, que no quiero que se me olvide ninguno, y yo creo que es destacable, bueno, el trabajo que se ha hecho, tanto desde organización, de expansión, como el trabajo que han hecho también en aquellos donde hemos crecido y donde estábamos y hemos llegado, el trabajo que han hecho por parte de las agrupaciones, y destacar también, quisiera destacar que tampoco se me olvide, en el ejido, porque creo que es muy importante, de un concejal que teníamos, hemos pasado a 4, con lo cual felicitar a
la agrupación de elegidos y al trabajo que ha hecho también la candidatura, porque creo que es un aumento muy importante, sobre todo en una plaza que sabemos que era complicada. Además, según las encuestas daban que iba a ser en otro Roquetas, partido. por ejemplo, también hemos aumentado el número de votos, verdad que seguimos manteniendo el mismo número de concejales, pero el número de votos también hemos aumentado. Y en Diputación también se tiene. Sí, y en Diputado también tenemos representantes, con lo cual, bueno, ya te digo que en términos generales bastante satisfactorio. Eso está muy bien en toda la provincia, pero claro, en Almería capital de 3 se pasa a 2 concejales. Bueno, yo creo que yo también quiero destacar que el grupo municipal durante la pasada legislatura ha hecho un gran trabajo. Yo creo que bueno, que han hecho un gran trabajo y hay que destacar ese apoyo a los presupuestos a cambio de medidas en beneficio de los almerienses. Es verdad que luego incumplió el gobierno y entonces esto último hizo y provocó que no se apoyaran esos últimos presupuestos. Pero bueno, yo creo que también es bueno también a veces pues ver los fallos, porque muchas veces nos damos golpes de pecho y también hay que mirarse la autocrítica es fundamental. Sí, yo creo que eso es fundamental y yo no me escondo de eso. Cuando hay que mirarse el ombligo, hay que mirárselo. Y bueno, y quizás, pues bueno, pese a que se ha trabajado mucho, y yo creo que eso nadie lo pone en duda, pues igual no se ha sabido transmitir de forma suficiente a los ciudadanos de Almería y bueno, hay que trabajar más sobre ello, porque yo creo que el trabajo finalmente tiene que dar sus resultados y eso es por lo que hay que trabajar y mirar. Lo que está claro es que del 2015 hasta este 2019, lo que está claro es que Ciudadanos a partir de ahora, si tiene a la hora de los pactos y tiene oportunidad de entrar en un gobierno, va a entrar sí o sí, y si puede gobernar, también. Sí, yo como sabes que soy también miembro de la Ejecutiva Nacional, la misma noche electoral, esa misma noche tiré camino de Madrid y llevamos dos Además que estabas y tuviste que marcharte, lógicamente. Sí, y tuvimos dos ejecutivas, tanto este lunes pasado como el anterior. En el primer lunes se designaron las personas que iban a formar parte de ese comité de pacto nacional para que luego se produjera la ramificación a las distintas autonomías, porque también hay que olvidar que también hubo elecciones autonómicas también y en algunos sitios importantes también. Y bueno, ya este lunes pues fue cuando, bueno, por parte de ese Comité de Pacto Nacional se trajo una serie de premisas que, como sabéis, es establecer como socio preferente al Partido Popular, en caso de donde no se pudiera con el Partido Socialista, acuerdos de gobierno con el Partido Socialista y el Partido Popular, y en aquellos lugares donde podamos entrar a gobernar, gobernemos, por una cuestión muy clara, porque yo creo que ya hoy en día nadie duda de quien vota Ciudadanos lo hace porque quiere que Ciudadanos gestione y lleve a cabo sus políticas. Y entonces ya ese periodo, por así decirlo, de adaptación o de que de conocimiento también, porque claro, que llegabais sin... Ahora yo creo que ya Ciudadanos, ya la gente confía en Ciudadanos, y prueba de ello es que desde cada vez que ha habido unas elecciones, y últimamente hemos tenido bastante en este país, cada vez que ha habido unas elecciones, Ciudadanos ha crecido en número de votos, y eso es un dato objetivo e incuestionable, y eso es señal de que afortunadamente pues la gente valora, los ciudadanos valoran el trabajo que se está llevando por parte de Ciudadanos en los distintos ámbitos, y eso la verdad es que cuando estás dentro del mismo, pues infinitamente satisfactorio. No sé si se ha decidido, te digo por ser la televisión municipal, por preguntarte, el Partido Socialista en las reuniones que mantuvo el alcalde Ramón Fernández Pacheco el pasado martes con cada uno de los partidos políticos, el PSOE anunció que sí iba a presentar candidatura, Vox dijo que no, Podemos dijo que no, Ciudadanos dice que estaba esperando, tal. ¿Tenéis ya idea de qué se va a hacer en el Ayuntamiento de Almería? ¿Va a presentar candidatura a Ciudadanos, Miguel Cazorla? Creo que eso estamos hablando de dos concejales frente a 11 del Partido Popular, no, eso no tiene, vamos, no, es una cosa que, bueno, ninguna puerta se cierra, pero no tiene más bien cabida, sino tendría más sentido entrar dentro de una coalición de gobierno o, bueno, ver la fórmula que haya que tomar, pero sobre todo no buscando si hay que entrar o no hay que entrar, sino en el caso de que finalmente se entre, siempre nosotros tenemos una forma de trabajar que yo creo que es incuestionable y que afortunadamente yo creo que Ciudadanos ha puesto de moda en la política de este país, y el hecho de que sobre todo se plasmen en documentos los acuerdos a los que se lleguen entre distintas fuerzas políticas que redunden en beneficio de los ciudadanos, a modo y semejanza de como hemos hecho en Andalucía, donde yo misma pues fui la que participé en esa mesa tanto política como técnica a la hora de redactar esas 90 medidas que, bueno, que afortunadamente se están poniendo en marcha por parte de la coalición de gobierno. Yo creo que eso es lo principal y lo destacable. También me corresponderá, porque como secretaria de Acción Institucional Provincial, pues en aquellos municipios donde finalmente se llegue a un acuerdo programático, donde se forme una coalición de gobierno, pues bueno, pues supervisar un poco para que sea
medidas en beneficio de los distintos ciudadanos de aquellos municipios donde se llegue. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, porque es una modo de determinar que lo que se firma con ciudadanos hay que cumplir. Hay que cumplir, efectivamente, ¿no? Y además, si no se cumple, se pone encima de la mesa y decir, no apoyamos los presupuestos, lógicamente. Hablando de presupuestos, no como presidenta del Parlamento de Andalucía, como miembro de Ciudadanos, simplemente, como parlamentaria andaluza que eres, que Vox haya presentado ese, a enmienda a la totalidad y no queremos presupuestos, cuando apoyó al gobierno, ¿cómo lo vais? Hombre, yo diría, yo ahora te hablo por eso te decía en calidad de parlamentaria andaluza. Diputada, sí. Yo diría que, desde mi punto de vista, cuando hay un rechazo, y hablo de manera generalizada por parte de todos los grupos políticos, cuando de manera generalizada hay un rechazo a algo, cuando ni siquiera todavía se ha visto, y esto es así porque desde un principio, antes incluso de que el consejero de Hacienda me entregara a mí como presidenta el proyecto de ley de presupuestos de Andalucía, hay un rechazo y una manifestación abierta a un no, cuando ya está prejuzgando, presuponiendo lo que van a traer esos presupuestos cuando todavía no se sabe. Yo creo que es una fórmula que en política creo que deberíamos de ir desquitando, y puedo hablar con conocimiento de causa porque en la pasada legislatura nosotros no estábamos en el gobierno, sin embargo apoyábamos unos presupuestos siempre previo acuerdo de unas cuestiones que eran nuestras exigencias para pero con para el papel en la mano, lógicamente. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, y me da igual la fuerza política que sea, cuando ya se tiene un no directamente por respuesta, previo incluso siquiera, por así decirlo, hacer la pregunta, yo creo que eso no es lo que se merecen los ciudadanos. ¿Por qué? También porque hay que ver también el panorama político que tenemos en la actualidad, y afortunadamente cada vez vamos más a un pluralismo político. La situación política en este país ha cambiado de un bipartidismo, ya estamos en un pluralismo, y entonces hoy en día en política toca sentarse a negociar, y máximo unos presupuestos que estamos hablando de que es la ley más importante en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito estatal, autonómico o municipal. Es la ley más importante, con la cual se merece toda la atención y de cualquier fuerza política. Yo sé que el gobierno invitó a sentarse para hablar de ellos, tanto al Partido Socialista como al Adelante Andalucía, y han declinado directamente la invitación sin ni siquiera verlo. En este caso, con Vox sí, y ahora de repente resulta que esta fuerza política lo quiere utilizar como una especie de cambio de cromo. Yo creo que los andaluces no se merecen eso. Yo creo que estamos hablando de una ley importante y lo que merece una reflexión, y yo pediría también, como andaluza, ya te digo, como ciudadana, que se reflexione, porque a fin de cuentas estamos hablando de unos políticos donde hay una mejora para sanidad, para educación, para dependencia, y entonces yo creo que eso merece la pena hablarlo antes, y no utilizarlo, sobre todo no utilizarlo como moneda de cambio de nada. ¿Y qué te dice a ti tu instinto? ¿De que esto simplemente es el juego político de esta semana, y la semana que viene se pueda llegar al miércoles finalmente y decir no? Venga, vamos a negociar y vamos a intentar salvar la abstención o lo que sea para intentar aprobar esos presupuestos. Pues yo como confío, ¿no? Suelo ser optimista. Yo siempre llevo el optimismo por bandera, y es así. Y confío siempre que al final siempre debe de prevalecer siempre la responsabilidad. Entonces yo confío en que hasta el miércoles, y tú lo sabes, yo lo manifestaba antes, en política una hora puede ser una eternidad. Eternidad total. Eso es así. Eso es así. Y entonces yo confío en que de aquí al miércoles, que es cuando tenemos el pleno para el debate del proyecto de ley y la enmienda a la totalidad que se han presentado, que bueno, que se recapacite. Y me da igual por la fuerza política que sea, pero que se recapacite y que se entiende que Andalucía, para seguir avanzando, necesita esos presupuestos, porque no tener presupuestos es algo que condena no a un partido político, no a un gobierno, sino a todos los andaluces. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. ¿Ciudadanos algún día se sentará en la mesa con Vox? Pero es que, por ejemplo, en cuestión de presupuestos, no es cuestión de sentarse a la mesa. Yo quisiera resaltar una cuestión, y es que el proyecto de ley de presupuestos es un proyecto de ley no de partidos políticos, es un proyecto de ley de un gobierno, y de un gobierno que está formado en coalición por el Partido Popular y por Ciudadanos. Y el proyecto de ley, a mí me consta que el consejero de Hacienda, que además, afortunadamente, es muy buen consejero, yo siempre lo digo, que los andaluces nos tenemos que sentir orgullosos del consejero de Hacienda que tenemos, porque además de su buen talante, buena predisposición, es un muy buen profesional. Él era inspector de Hacienda. Y entonces, pues, a mí me consta que se ha sentado a hablar con vos, porque
para negociar unos presupuestos corresponde negociarlo al gobierno. Claro. Es que no hay que olvidar, con lo cual ahora el hecho de sentarse o no sentarse es que sentándose el consejero de Hacienda se está sentando el Partido Popular y Ciudadanos, porque son las dos fuerzas políticas que conforman un gobierno, con lo cual yo creo que condicionar la cuestión a una foto o no foto es que me parece trivializar algo que desde mi punto de vista es sumamente importante, como es la ley más importante de todos los andaluces. Entonces yo creo que toca reflexionar, que la política, más allá de titulares o de oportunismo en salir o no en un medio, la política tiene que ser más seria. Y la política, yo soy de las que piensa, si estoy en política es por ello, es que se tiene que buscar siempre el beneficio de los ciudadanos. Y hay veces que a lo mejor te tienes que adaptar a cuestiones que te pueden gustar más o te gustan menos, pero hay que buscar siempre el beneficio general. Eso debe de ser una máxima. ¿Qué nos perderíamos los andaluces si no salen estos presupuestos? Porque serían los primeros presupuestos que hace un gobierno que no es socialista después de 37 años de gobierno del Partido Socialista. Hombre, pues nos perderíamos una mayor inversión en sanidad, en educación, en dependencia. Aquí, por ejemplo, por la parte que afecta a Almería, una inversión en estructura, primero provincializado, que por primera vez después de muchos años sabemos a dónde va invertido cada vez. Y yo creo que nos perderíamos grandes cuestiones que merecen mucho la pena. Yo creo que es importante, sobre todo porque es que si no hay que seguir con unos presupuestos prorrogados y entonces no se puede avanzar más de lo que hay. Eso bloquea como todo, en cualquier ámbito, ahora en la comunidad, pero como en cualquier ámbito. Y entonces es importante, sobre todo lo que digo, porque son presupuestos que son unos presupuestos nuevos, unos presupuestos del gobierno del cambio, después de esa alternancia política que se ha producido aquí en Andalucía. Y entonces, hay que verlo y ser responsables. Seamos optimistas y esperemos que el próximo miércoles finalmente pues se encaucen todas esas negociaciones, que llegue a buen puerto y que esos presupuestos del cambio, del gobierno del cambio, se lleven a cabo. Ahora sí, como presidenta del Parlamento de Andalucía, 6 meses ya al frente del Parlamento de Andalucía, ¿y cómo es el trabajo que hace? ¿Qué trabajo realiza? Porque lo que sí está claro que poco vienes a Almería porque trabajas bastante en Sevilla. La verdad es que es muy intenso. La vida ya en el Parlamento es muy intensa. Yo creo que si lo explicara nadie se lo creería, de verdad. Nadie se lo creería, porque y lo que es el hecho de acostarte todos los días con la sensación y apuras la hora, ¿no? Y de que todavía te faltan horas. Es verdad, es incomprensible, pero es así. Sobre todo porque yo también, en fin, yo lo digo, yo soy una persona muy dinámica y en fin, me muevo mucho y no solamente llevar a cabo. Es que, claro, la presidencia del Parlamento muchas veces, a lo mejor quizás esa figura, yo no sé si hasta ahora se ha desconocido un poco lo que representaba. Aquí yo sé que yo desde mi punto de vista, claro, le estoy dando un cambio, por ejemplo, y doy ruedas de prensa respecto a la actividad parlamentaria, cosa que sé que antes no se hacía, pero es que entiendo que es bueno, uno de mis objetivos, siempre lo he dicho, acercar el Parlamento a los ciudadanos y los ciudadanos al Parlamento. Es que yo creo que ese va a ser tu legado, el que va a quedar, claro, porque antiguamente, como tú bien, nadie conocía quién era el presidente y que mucho menos hablara o tiene ruedas de prensa. Claro, porque yo creo que quizás también los presidentes han estado más sometidos como a la actuación del gobierno, que no es mi caso, porque es que yo soy legislativo, no soy ejecutivo. Entonces mi labor es hacer que el legislativo funcione y que se aperture también al ciudadano, porque muchas veces se desconoce, como yo digo siempre, se sabe lo que hacen los gobiernos, pero no lo que hacen los legislativos. Y aquí englobo a todas las fuerzas parlamentarias, porque todos los diputados trabajan y se trabaja mucho. Se trabaja mucho por los 5 grupos políticos que conforman el arco parlamentario. Y entonces yo quiero dar a conocer esa labor y luego no es solamente la labor institucional que conlleva determinadas obligaciones, la labor parlamentaria, sino también estamos hablando de una casa donde hay 203 trabajadores y esos 200 trabajadores también dependen de mí. Esta semana yo, por ejemplo, he tenido reuniones con mantenimiento, porque qué duda cabe que tenemos que llevar obras. Sobre todo uno de mis principales retos también es hacer Parlamento de Andalucía accesible a todas las personas. Eso también es mi grande reto y quiero que cuando yo me vaya el Parlamento de Andalucía haya llegado a la accesibilidad universal, que entiendo que es fundamental, más y menos cuando estamos hablando de la casa de todos los andaluces. Entonces ya te digo, he tenido reuniones para eso, para las obras que tenemos que llevar a cabo. Estamos hablando de una administración donde en pleno siglo XXI también está totalmente antigua y obsoleta, utilizando papel, y como la actividad parlamentaria de los distintos grupos políticos, sobre todo de algunos,
en determinadas cuestiones es sumamente ingente. Claro. Estoy hablando de que, por ejemplo, en preguntas escritas se presentan quizás 800 preguntas. Tú imagínate lo que es llegar con los 800 papeles folios, claro. y luego los 800 folios para que te copien para que te siguen la copia. En pleno siglo XXI, cuando estamos online, en la modernidad, claro, entonces quiero se utiliza implantar nuevas tecnologías, por el Dios. registro telemático, Claro. que es fundamental en cuestiones, y eso yo creo que afortunadamente, pues bueno, podemos tener en breve muchas Es que cuestiones. eso no se veía, eso no se veía. No, Yo no sí, entiendo. pero yo te digo que es que son muchas cuestiones Claro. que no ya solamente la actividad parlamentaria, sino que yo me tomo muy en serio mi Claro, trabajo lógico. y me tomo muy en serio mi trabajo como presidenta, entonces, y quiero hacer una administración también moderna, un poco al día. Entonces ya te digo que no es solamente aperturarla, sino modernizarla. Entonces, te digo, esta Sí. semana, entre la actividad parlamentaria, juntas de portavoces, mesas, las reuniones que tengo con distintos colectivos, porque yo tengo reuniones que Claro. luego traslado o bien a los distintos grupos y demás de iniciativas. Y yo todo lo que yo puedo ayudar, yo siempre lo digo. Estoy para algo. A mí me gusta sentirme Claro. útil y tengo ese... Y otra ese cosa defecto. importante, que has dejado también que la gente vaya al Parlamento, que conozca el Sí, Parlamento. sí, sí. Y me consta que te gusta a ti también explicar el Sí, Parlamento. además, ¿no? mira, hace por ejemplo 2 semanas tuvimos a colegios de las distintas provincias de Almería, entre ellos un colegio de Almería, de Serón, donde se llevó a cabo, pues bueno, pues eso, un diputado por un día, Claro. y era un pleno donde y además el título era fundamental, que era Abraza tus valores, y la verdad es que ves ahí a niños Sí. llevando a cabo iniciativas para, en este caso era el valor de la igualdad, Vale. pero bueno, como todo, y poder dirigirte a ello y decir que es fundamental, imprescindible, por lo menos desde mi punto de vista, que los valores que se tienen desde pequeños nunca los dejes, porque a fin de exacto. cuentas eso es lo que nos va a hacer que nos desarrollemos como personas y que seamos las personas que somos hoy. Y yo creo que eso para mí es una satisfacción enorme, de verdad. Y cuando ves enorme. a todos los niños, pero y cuando ves a los grandes, para llevar un pleno hay falta de respeto, hay... Yo, cuando, por ejemplo, en ese pleno con los niños, que además nos manda silencio y se callan todos se callan de manera automática, Y yo en los digo, grandes- ¿cuánto tendríamos que aprender los adultos? Eso me hace yo. ¿Cuánto tendríamos que aprender los adultos? Porque es verdad que muchas veces el Parlamento de Andalucía, hay veces que se convierte en más que en un lugar donde se intente resolver los problemas de los ciudadanos utilizando la palabra como herramienta, que es lo que debe de ser. Fundamental. El Parlamento de Andalucía pues se utiliza a veces como herramienta para atacar al contrario. Eso dentro de un debate parlamentario es normal, ¿no? Sí. Porque es normal también que se haga crítica de lo que puedan hacer o no, o Sí, lleven a algo cabo caldeado también, otros pero distintos grupos parlamentarios, pero no llevarlos ni a los terrenos personales, Eso. que eso es realmente lo que a mí me preocupa y me molesta, ¿no? Y tampoco que se haga tampoco escarnio, sino que muchas veces los ciudadanos lo que quieren ver cuando ven un debate político, un debate parlamentario sobre cualquier iniciativa, lo que quieren ver también la crítica, pero también aportación. No Claro. puedes basar una intervención únicamente en criticar. Criticar, claro. Y yo esas cosas, por ejemplo, si te digo que yo ahora en esta legislatura estoy haciendo uso de una figura que ya me advirtieron los letrados que hay ahí, que nunca ningún presidente había hecho uso de ella, y es la llamada a la cuestión. La llamada a la cuestión es cuando en el transcurso de un debate sucede lo que te estoy diciendo, Sí. que alguien se pone a hablar de cualquier cosa menos lo que es el objeto, que el presidente le llame la atención para que vuelva otra Claro. vez al objeto del debate. Y eso nunca, imagino que a lo mejor por miedo, pero yo como no tengo miedo Si de ya que has hace dicho que muy eres poco, independiente, el tengo poder miedo de- legislativo va por un lado y el tengo ejecutivo por miedo otro. de que hace muy poco, Sí. pues llamada a la cuestión. Y me da igual Que sea, de quién de sea la partido fuerza político, los Yo 5 creo que- fuerzas de hecho, yo políticas. creo que la primera persona que tuve que llamar a la cuestión fue a uno de De mi Ciudadanos. grupo, porque en eso soy totalmente objetiva, porque es verdad, yo creo que hay veces que siempre dentro de un orden, pero que yo creo que es fundamental. Por eso, en fin, intento hacer mi trabajo de la manera más aséptica posible, que yo creo que es importante. Pues Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, portavoz, en este caso de Ciudadanos en la provincia de Almería, muchísimas gracias por tu presencia. Sabes que tienes las puertas abiertas de Interalmería. Yo sé que tiene una extensa agenda, pero sí me gustaría que mes tras mes que pudieras venirte a echar un ratico con nosotros para contarle a toda la mesa, además del trabajo que es importante porque tú bien lo comentas, no lo conocen el trabajo que realiza la presidenta del Parlamento, pues poco a poco ir contando un poco también y abriendo un poco a la sociedad cuál es el trabajo que realiza la presidenta del Parlamento andaluz. Yo encantada, tú sabes que yo cada vez que me dices ven, yo Para vengo. mí es un placer tenerte aquí, así que cuando puedas te vienes nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, Marta. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.